Yes, ya estamos en Navidades y desde PC Big Box Retro quiero desearos un feliz solsticio de invierno y una buena entrada de año. Si parte de estas fechas las estáis dedicando a estar con la mantita, unos buenos cascos y la plataforma con la que soláis viciaros a vuestra vera, me alegraré profundamente por vosotros, señores y señoras, que las estadísticas del canal dicen que a verlas haylas. Y para cuando tengáis un hueco entre celebración y celebración, entre vicio y vicio, os dejo este vídeo en forma de regalo y de bastante curro detrás, por qué no decirlo, para que una vez más descubráis o recordéis un escondido del PC, tantos y tantos que existen que me va a dar para horas y horas de contenido en este vuestro canal de confianza. Pero en esta ocasión me centraré en uno que, como tantos, llegó a mis manos en algún CD pal Caribe, después de verlo anunciado en revistas de la época. ¿Preparados? Pues al turrón, nunca mejor dicho, en estas fechas. Hoy os traigo Mortyr 2093-1944. Os dejo con la intro y comenzamos. Para empezar a ver el videojuego de hoy tenemos que hablar de nazis, sí, de putos nazis, y es que aunque parezca una tontería, la Alemania nacionalsocialista ha sido fuente de inspiración para buena parte de las manifestaciones culturales de los últimos 80 añazos, incluido nuestro juego. Si vamos al cine, los ejemplos son incontables y conocidos por casi todos. La lista de Schindler, La vida es bella, La gran evasión, El hijo de Saúl, Cartas desde Iwo Jima y con la que más me divierto seguro, Malditos fucking bastardos del gran Tarantino. ¿Pero por qué tantas películas de nazis? Bueno, fueron los malos de la Segunda Guerra Mundial y aunque tiendo a huir de argumentos maniqueos, lo cierto es que lo fueron pese a que la vida y la historia se midan en grises y raramente en blancos y en negros. Sea como fuere, el caso es que el cine siempre ha simplificado el conflicto y el acercamiento a la realidad histórica de la Alemania liderada por Hitler, en pos del entretenimiento de masas y el disfrute del gran público. Sería motivo de otro debate la visión simplificada de este régimen criminal y homicida de nuestra historia reciente. En el mundo del videojuego, esta visión maniquea y simplificada es todavía más pronunciada, pero llevada un pasito más, llevada a la sátira más maravillosa. Por supuesto, con poco o ningún rigor histórico. En este caso quizá la visión de Tarantino y sus bastardos sea la película que más se acerca al espíritu con el que nuestra industria ha afrontado los juegos de nazis. Hablo en general, claro está, siempre hay otras obras jugables más rigurosas como el mítico Commandos o el Medal of Honor, pero la norma es la sátira y la historia ficción, como es el caso del juego que nos ocupa hoy. ¿Y quién inició el camino de los nazis en esto de los videojuegos? Castle of Wolfenstein, no confundir con el Wolfenstein 3D que nos conocemos, y este laureado juego de ID Software vino unos añitos después. Como digo, Castle of Wolfenstein fue desarrollado por Muse Software en 1981 y se trata de un juego de acción y aventuras en tercera persona en el que interpretamos a un prisionero de guerra del bando aliado que tendrá que sabotear y luego escapar del castillo nazi Wolfenstein. El videojuego, lanzado para la Atari de 8 bits, fue todo un éxito y pronto salieron las versiones para Commodore 64 y MS2, que llegaron a vender más de 20.000 copias en un solo año. Vamos, el padre de la temática nazi en los videojuegos. Poco más de 10 años después, en 1992, los muchachos de ID Software se inspiraron en este primero para crear Wolfenstein 3D, padre de Doom y de los shooters clásicos. Con estos dos obras magnas de Romero y Karmar llegaron a lo largo de la década 1000 clones, mejores o peores, de estos dos primeros, y con ello el género shooter fue evolucionando, llegando hasta el juego de hoy, que quería inspirarse en el mítico Wolfenstein 3D, pero se quedó lamentablemente por el camino. Y realmente es una pena, porque creo que la premisa es cojonuda. Mezclar viajes en el tiempo con el Tercer Reich es algo que a cualquier friki se nos caen los calzoncillos al suelo. Pero no pasa de ser una excusa argumental, no desarrolla esta premisa que a priori puede ser tan atractiva. Aún así, vamos a ver de qué trata este videojuego. Os dejo otra vez con el vídeo.
Antes os animo a uniros, a suscribiros a esta comunidad amante del videojuego clásico de PC y su coleccionismo, intentando ofrecer un contenido diferente, enfocado a descubrir títulos desconocidos o ítems coleccionables pocas veces enseñados, combinando y fomentando un coleccionismo sano con un contenido enfocado a homenajear una época llena de nostalgia en el mundo del videojuego. Esta es vuestra casa, sentiros bienvenidos en PC Big Box Retro. Y ahora sí, veamos el vídeo de hoy. En Mortyr retrocedes en el tiempo para cambiar los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, no estás tratando de alterar el hecho de que los nazis ganaron el conflicto y ahora controlan el mundo, sino que intentas arreglar el clima que sin darse cuenta arruinaron. Es como si los desarrolladores pensaran que un futuro gobernado por el Tercer Reich no fuera motivo suficiente para revisar el pasado. Sin embargo, la historia es desechable. Y sí, hay que decir las cosas como son, no esperéis aquí una novela de Arthur C. Clarke. Aparte de unos pocos párrafos en el manual y algunos elementos del libro en el juego que proporcionan varias frases de trama adicional, no tendréis la sensación de que algo parecido a una historia está progresando en el transcurso del juego. De hecho, esto no es condición indispensable en este tipo de juegos. Personalmente me gusta una historia detrás, pero seamos sinceros, el objetivo principal es la jugabilidad. En esto Mortyr sigue el ABC de su dicho por ellos en su día referente en el mundo del videojuego, Wolfenstein 3D. Es decir, avanzar, reunir municiones y salud, matar a los nazis y por supuesto sus perros y recoger una llave para desbloquear la siguiente área donde se hace exactamente lo mismo. Para algunos amantes del shooter clásico, claro está, esto no sobra, pero es lo que es con todas las virtudes y defectillos que esta fórmula supone. Desafortunadamente la similitud de Mortyr con Wolfenstein no es más profunda que su estructura. En su momento Wolfenstein fue efectivo porque era original, tecnológicamente innovador y por supuesto divertido. Mortyr no es ninguna de estas cosas. Y aquí tengo que ser sincero, igual que os recomendé Requiem Avenging Angel como un videojuego, un escondido del PC que podíais disfrutar mucho porque es un juego notable, realmente es un juego notable, os dejaré por aquí una tarjetita al vídeo que le hice. Este Mortyr no llega a esas cuotas de calidad, ¿vale? Tampoco es un juego malo al uso, pero sí que es cierto que es un poco castaña, un poco mediocre. Tampoco brilla por nada, aún así es significativo decir en este vídeo juegos que igual no marcaron una época, pero que también formaron parte de aquellos FPS clásicos de mediados y finales de los 90, y por eso lo traigo aquí. No todo van a ser juegazos, y este, aunque le guardo un especial cariño, es un poco castaña, y hay que ser sincero y decíroslo a vosotros. Mirage o Mirage, el estudio desarrollador, creó su propio motor 3D para el juego, y si teníais que elegir la mejor característica de este Mortyr, esta es la más destacable. Incluso los fervientes detractores de Mortyr deben admitir a regañadientes que el juego a veces se ve bastante bien. Algunos de los niveles tienen algunas imágenes impresionantes, como una catedral de techo alto con unas superficies reflectantes. El ambiente es apropiadamente sombrío, hay muchos muros de piedra gruesos adornados con mucha parafernalia nazi. Eso mola. Pero los gráficos carecen de suficiente variedad para mantenerlos atrayentes todo el camino, o incluso parte del camino, hasta el final. El cambio metacronológico de 1944 a 2093, que ocurre aproximadamente a mitad del juego, no anima el proceso. El futuro de Mortyr se parece asombrosamente al pasado de Mortyr, con algunas esvásticas de neón, lo que a nivel artístico hace que se eche de menos algo más de imaginación y de puto trabajo. Lo único que destaca frente al resto de sus juegos contemporáneos es la forma en la que se rompen los cristales, ciertamente trabajada. El sonido es de gran calidad, pero se echa también de menos la variedad en los gritos en alemán de los soldados nazis. Un apunte hablando del motor gráfico, y es que curiosamente este es propio del equipo desarrollador, pero se parece sospechosamente al de Quake Dogs. Pese a esto, no he encontrado información de este parecido en ninguna fuente oficial o contrastable, lo que no quita que estemos hablando de los años 90, donde el plagio y la propiedad intelectual no era la estrella precisamente que guiase la industria del videojuego.
Mortyr es el primer juego de Mirage Media, unos desarrolladores polacos que consigue abrirse paso por todo el mundo. Pero la historia de Mortyr no fue un camino de rosas precisamente. Mirage Media tenía un contrato con Ubisoft para la distribución del juego, pero debido a la inclusión de la simbología nazi, lógicamente Ubisoft se echó atrás, aduciendo que Mortyr no era adecuado para el público que interesa a Ubisoft. Ya veis, Ubisoft ejerciendo de Nintendo, como si jugar a un juego, una obra de ficción donde aparecen nazis, te fuese a transformar en un puto nazi, en fin. Retomando, entonces entre Ubisoft y Mirage Media estuvieron buscando otro distribuidor que al final fue HD Interactive, una empresa holandesa. Toda esta historia provocó que el juego llegase a las tiendas bastante más tarde de lo previsto y lamentablemente esto se notó. Argumentalmente nos encontramos ante una historia que promete, pero como he dicho no llega, es una mera excusa para pegar tiros. La historia de Mortyr empieza en el año 2093. Los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial en 1944, tras una serie de aplastantes victorias contra los aliados. A partir de ese año, cada vez fueron sucediendo con más frecuencia desastres climáticos y gravitatorios. El gobierno de la Organización del Orden Mundial Nazi, que así se llama, ocultaba las razones de estas catástrofes. Jürgen Mortyr, comandante en jefe de un programa científico militar, descubrió que las catástrofes eran más frecuentes cerca de las bases militares. Tras años de estudio, Jürgen averiguó que los nazis ganaron la guerra gracias a una fucking máquina del tiempo. Para salvar el mundo de los desastres que sufría, envió a su hijo Sebastian, nuestro prota y al cual manejaremos, a 1944 con la maquinita para que la destruya y luego vuelva al futuro. Los enemigos a los que nos enfrentamos son diferentes tipos de soldados nazis, perros y un tanque en 1944, mientras que en el 2093 nuestros enemigos serán un único tipo de soldados futuristas, robots, torretas de vigilancia y los enemigos del final del juego. Los gráficos de los enemigos no tienen demasiados polígonos, pero con un buen uso de las texturas para la época llegan al aprobado. Destacan los diferentes tipos de soldados nazis, con texturas bastante realistas. En cambio, las animaciones no son del todo fluidas, o por lo menos todo lo fluidas que deberían, y en especial la de los perros es una de las peores que he visto en mi vida. Por no hablar de la mano que sujeta nuestra arma, que parece la de un cadáver descomponiéndose. En cuanto a la IA, la inteligencia artificial, mejor no hablar. Tiene mejor inteligencia el puto periquito de mi vecina. Algunos de nuestros enemigos actuarán como bancos puestos por el ayuntamiento y otros parecerán el puto John Rambo. Y es que Mortyr salió bastante mal optimizado y esto se nota en los diferentes aspectos que he señalado. Y muchos os estaréis preguntando ¿por qué coño le hago vídeo si es un poco castañote el juego? Bueno, creo que es importante dar a conocer también aquellos juegos que no fueron notables y sobresalientes, que rozaban la mediocridad, en una época donde algunos shooters que salieron fueron auténticos tótems para los que amamos este género. Half-Life, Deus Ex, Unreal, GoldenEye, un montón de tótems de juegos super míticos de aquellos años. Este vídeo, este juego, el Mortyr, viene a desmontar ese mito, ¿no? Esas vacas sagradas de aquella época, para ver que también salieron juegos que eran medianos, que no brillaron por nada en especial, incluso eran un poco castaña. Por eso viene un poco esta idea de hacer un vídeo de Mortyr, aparte por el cariño que le tengo yo por mi experiencia vital. También demostrar que en aquella época no fueron todos juegazos y además el paso del tiempo tendemos a glorificar ciertos juegos y son juegazos, no digo que no, pero Mortyr viene a desmontar que todo lo que salía en aquella época era bueno, porque no, había juegos que eran muy medianillos, incluso un poco malos, como este Mortyr. El otro motivo son mis propios recuerdos. Este CD lo tuve en su día, no recuerdo bien si a través de un disco PAL Caribe o bien a través de algún recopilatorio, pero lo quemé. Me encantó por la temática esta de Segunda Guerra Mundial, ciencia ficción y por qué no decirlo, en aquella época jugabas todo lo que caía en tus manos adolescentes de gamer pro con granos. El caso es que le tenía y le tengo mucho cariño, amigos, y es de esos juegos que piensas en ellos o los juegas 20 años después y automáticamente, y al igual que en Mortyr, viajas en el tiempo a una época que ya pasó y que seguro muchos recordáis con nostalgia. Por suerte, hace un tiempo me hice con su versión física, alimentando así mi tarita coleccionista. La versión caja grande o Big Box, como no podía ser de otra forma. Me costó mucho encontrarla, pero finalmente apareció una al muy razonable precio de 32 € más los gastos de envío.
A día de hoy, 2 años después, todo lo retro ha subido, como sabéis, pero se puede conseguir a precios razonables este Mortyr en este tipo de distribución. Al ser difícil de ver, a fecha de grabación de este vídeo, o más bien de escritura de este guión, tenemos una edición británica por el precio que veis en pantalla. Si buscamos en el eBay americano mediante el buscador PickClick, los precios e ítems a la venta son estos de aquí. Por cierto, tenéis vídeo donde muestro todo lo que hay que saber de este buscador. Echadle un vistazo, es muy útil, de verdad muy útil, para comprar versiones americanas de cualquier plataforma. Os estaré dejando tarjetita por arriba. Volviendo a mi copia física, la pega que tiene, como estaréis viendo en imágenes, es el pequeño desgarro en la parte superior de la portada, siendo esta preciosa en sí, a mi parecer, con ese soldado nazi en la parte central, flanqueado por el tono rojo general de la caja. En el reverso podemos observar la típica sinopsis o resumen del argumento del juego, vendiendo sus supuestas bondades. En los laterales, aparte de la serigrafía del nombre del juego por un lado, podemos ver por el otro los requerimientos técnicos que se exigían en la época. En el interior, lo típico: cajetín de CD, tarjeta de registro y el manual de instrucciones con información del videojuego como la instalación, historia, armas, enemigos, etc. Para complementar el argumento del título contenido en el manual, podremos recoger una serie de informes in-game a través de los distintos escenarios. No aporta mucho, pero ahí están. Yo, por último, y antes de pasar a las conclusiones, quería comentaros el relativo éxito comercial de la saga. Porque sí, este shooter en muchos aspectos mediocre, pese al cariño que le tengo, tiene no una, sino hasta 3 secuelas. La primera, el Mortyr 2, fue publicada en 2004 y se aleja de este esfuerzo de intentar parecerse a Wolfenstein para abrazar las tendencias de la época, resultando un FPS más genérico de ambientación bélica en la Segunda Guerra Mundial. Mucho más Medal of Honor que Wolfenstein, para que me entendáis. Ya años después salieron su tercera y también cuarta parte. No son juegos que merezcan mucho más atención en este vídeo porque realmente no dejan de ser shooters genéricos, pero quería mostrar que lo que es la franquicia Mortyr tuvo relativo éxito al tener varias secuelas posteriormente. Bueno, y vamos con las conclusiones finales. ¿Recomiendo este juego? Sí, si eres muy fan de los FPS de aquella época y si eres muy fan de la temática Segunda Guerra Mundial, nazis, historia ficción. Si eres muy fan de esto, dale una oportunidad. También este vídeo era un poco la demostración de que no todo lo que salió en los 90 era cojonudo y era buenísimo, que a veces se sacraliza con el paso de los años. La nostalgia tiene ese efecto, ¿no? Ese efecto engrandecedor y a veces se pierde un poco la perspectiva. Y en aquella época salieron juegos que eran medianías, mediocres. No eran juegos tampoco malísimos, alguno había, pero en este caso es un juego pues mediocre, un juego del montón, como se suele decir. A nivel historia promete, pero no la desarrolla. A nivel jugabilidad, la IA está un poco rota. A nivel artístico, al principio está bastante bien, pero luego va perdiendo fuelle en la segunda mitad del juego, sobre todo cuando viajamos al futuro y realmente se echa de menos un poco más de trabajo a nivel artístico. No notas casi la diferencia con la primera parte. No hay muchos enemigos. Es un juego que realmente no es de lo mejor de su época, y hay que decirlo, y os lo estoy diciendo aquí ahora. Sin embargo, si sois muy fan de todos estos temas, dadle una oportunidad. Yo le he hecho vídeo, aparte de ese motivo de dar visibilidad a que no todo en aquella época fue bueno, también es el cariño personal. Por circunstancias llegó a mi vida en algún CD piratilla o en alguna demo, no me acuerdo, y lo jugué y le tengo mucho cariño. Y quiero que me dejéis en la caja de comentarios qué videojuego habéis jugado vosotros o jugasteis en su día, que le tenéis mucho cariño, pero que a día de hoy es un poco castaña, o habéis rejugado y es un poco, pues sin más. Quiero que me lo dejéis aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado este mini documental y nos vemos en el siguiente vídeo. Os mando un besito a todos.